Historia de Colombia. La historia de Colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir histórico de la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados. 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 kilómetros cuadrados a su extensión marítima, y una población de 48.424.483. Colombia se conforma como Estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, colonia del Imperio Español que había sido fundada en 1572. En 1886 toma definitivamente su nombre actual de República de Colombia. Su historia se divide por lo general en época precolombina, descubrimiento y conquista española, colonia, independencia, consolidación republicana y siglo XX ISCSI. Parte de la historia de Colombia tiene una estrecha relación con la historia de España hasta la independencia y las historias de Ecuador, Venezuela, Panamá y de la América Latina en general. El primer siglo republicano fue turbulento con la tensión entre una concepción federalista del Estado, de una forma similar a la adoptada por Estados Unidos, y una concepción centralista, similar a la de Francia, lo que condujo al país a varias guerras y dio principio a los partidos conservador y liberal. La Constitución de 1886 liderada por el presidente Rafael Núñez puso fin a la hegemonía liberal y creó un Estado centralista, conservador y estrictamente católico. El siglo XX fue inaugurado en Colombia con la Guerra de los Mil Días, que debilitaría de gran manera al Estado, frenaría el desarrollo económico y haría que el país perdiera Panamá en 1903. Una primera revolución industrial colombiana se daría con el regreso de gobiernos liberales, pero la masacre de las bananeras evidenciaría una enorme situación de desventaja del obrero colombiano que caracterizaría el resto del siglo XX y lo que va del presente. Sin duda el acontecimiento más notable del siglo XX en Colombia fue el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en un magnicidio que aún no se esclarece. Dicho evento, ocurrido el 9 de abril de 1948, precipitaría al país a una violencia inusitada que se ensañó especialmente con el campesinado y que enfrentó a muerte a los militantes de los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera a muchos sectores, los cuales serían la semilla de las guerrillas liberales y comunistas que durarían todo el resto del siglo. El fortalecimiento de las mafias de la droga a partir de la década del 70 pondría en jaque a la sociedad colombiana y afectaría profundamente a las clases dirigentes. Sin embargo, presiones internacionales, especialmente por parte de los Estados Unidos y la labor de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que se opusieron ante el avance de las mafias, causaron una guerra contra el Estado en la década de los 80 y especialmente hasta la muerte de Pablo Escobar, su principal líder, en 1993. El gobierno del presidente César Gaviria llevó a cabo un proceso al que llamó apertura económica que hizo que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Con Gaviria se adelantó la constituyente en la cual se firmó una nueva carta política. El gobierno del presidente Andrés Pastrana adelantó los diálogos más cercanos que se tuvieron por ese tiempo con las guerrillas y muy especialmente con las FARC al crear zonas de despeje. Sin embargo, estas fortalecieron su accionar militar en el país por medio de atentados, secuestros, intimidación y tráfico de drogas. Por su parte, se crearon los grupos paramilitares, especialmente bajo el liderazgo de las AUC, cuyo fin era combatir a las guerrillas. Dichos grupos tuvieron el respaldo de numerosos miembros de las fuerzas militares y policiales, así como de políticos y hacendados. El accionar de los paramilitares en Colombia y sus batallas en contra de las guerrillas, creó un drama humanitario de proporciones mundiales al poner al país como uno de los primeros en número de desplazados, crímenes de guerra como masacres y terror en numerosas regiones del país. Prehistoria. El territorio actual de Colombia constituyó un corredor de poblaciones entre Mesoamérica, el Mar Caribe, los Andes y la Amazonía. Los hallazgos arqueológicos más antiguos fueron encontrados en el Abra, Zipaquirá entre 15.000 y 12.500 a.C. Las fechas que arrojan estos últimos sitios corresponden al período paleoindio. En Puerto Hormiga, Bolívar, se han hallado vestigios del período arcaico,
que incluyen los restos cerámicos más antiguos que se han encontrado en América y datan del año 3.000 a.C., época en la cual comienza el cultivo de maíz a pequeña escala en el altiplano cundiboyacense, resultando el mencionado grano tan provechoso, que poco después se convirtió en un componente esencial de la dieta de los pobladores. Los primeros cultivos de yuca parecen haberse efectuado en la costa atlántica. Poblamiento. La etapa temprana del formativo, K. 7000 a. C. 1000 a. C. está determinada por bruscos cambios climáticos mundiales conocido como el Holoceno que causaron en primera instancia la migración de la megafauna y posteriormente su desaparición. La teoría más aceptada expone que, siguiendo a los grandes animales a través del Istmo de Panamá, llegaron los primeros pobladores a América del Sur. Sin embargo, el descubrimiento de sitios arqueológicos en Suramérica tan antiguos como los de Mesoamérica, por ejemplo el yacimiento de Pedra Furada en Brasil que data de hace 48.000 años, arroja sombras sobre esta primera teoría. Precisamente en Colombia se encuentra uno de estos antiguos yacimientos humanos conocido como el Abra y que data de hace 12.000 años, es decir, una comunidad humana contemporánea de la cultura Clovis en Nuevo México. El período posterior al Holoceno es conocido como formativo y corresponde a un prolongado lapso, que abarca desde el fin de la etapa arcaica hasta el momento en el cual surgieron los pescadores y cazadores de pequeñas presas que complementaban estas actividades con la recolección y con incipientes formas de agricultura, cuando el clima concluía su proceso de estabilización y comenzaba a asemejarse al que tenemos en nuestros días. Los estudios paleoclimatológicos indican que las actuales sabanas interfluviales probablemente fueron selvas húmedas en algún momento, lo cual daría cuenta de un progresivo ascenso en el grado de humedad de estas regiones. Partiendo de los montículos, conchales, materiales líticos, basureros y demás hallazgos, se cree que en la costa caribe de Colombia, y especialmente en la región del Canal del Dique, al iniciarse la etapa formativa antes del 4000 a.C., ya existían algunos asentamientos comunales semisedentarios, que subdivididos en grupos de varias familias, habitaban las inmensas casas, denominadas malocas y combinaban sus habituales actividades de caza y recolección con las primeras formas de agricultura en pequeña y gran escala. Es probable que simultáneamente hayan existido campamentos semipermanentes a lo largo del litoral, para alojar a otros grupos humanos que se dedicaban a la pesca y a la recolección de moluscos. Época precolombina o período formativo. En el territorio colombiano también se han hallado importantes vestigios de culturas que vivieron durante el período formativo, cuyas fechas más tempranas corresponden más o menos al año 15.000 a.C. Se destacan las culturas San Agustín y Tierra Adentro. Este período se extiende desde aproximadamente el año 15.000 hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En los procesos de migración y ocupación que se dieron durante varios milenios, se establecieron, prosperaron y desaparecieron numerosos pueblos, lo cual se observa en la gran diversidad lingüística. A lo largo del período formativo se desarrolló una extensa red de caminos que sirvieron para el intercambio comercial, red que además se articulaba con la navegación tanto fluvial como marítima. Para el siglo XVI las tres grandes y dominantes familias lingüísticas en el territorio de la actual Colombia eran los Arawak, Caribes y Chibchas en diversos estados del formativo. Dos grupos chibchas, los Taironas y los Muiscas, se destacan en el formativo superior. Tres fases dividen el período formativo. Fase temprana, también se le conoce como el período preclásico e inicia cerca del 900 a.C. La fase inmediatamente posterior al principio del Holoceno que inicia el proceso de sedentarización de los grupos humanos al descubrir la horticultura, lo cual prácticamente reemplazó la cacería y el nomadismo. Fase media, también se conoce como el período clásico y se caracterizó por una agricultura más tecnificada y desarrollada, con cultivos de calabaza, pepino, ñame, hibia, y cubios, además de papa, frijol y cacao. Con esta variedad de cultivos el sedentarismo se impuso ante la necesidad de atender las plantas y así se conformaron las primeras aldeas de las cuales surgieron los cacicazgos, principal característica de la vida política y administrativa de las primeras comunidades humanas colombianas. Fase superior, también se conoce como el período posclásico y se inicia hacia el 900. Se desarrolló la irrigación de cultivos y la industria textil está lo suficientemente avanzada como para cubrir las necesidades de vestuario de la población.
Esta última fase fue la previa a la colonización española del territorio. Otras culturas precolombinas que destacan en el período formativo son la Tumaco, Calima, Nariño, Tolima, Quimbaya y Urabá. Época hispánica. Con la llegada de los conquistadores españoles al territorio de la actual Colombia hacia el año 1500, entra en la región un nuevo factor poblacional que alteró completamente el anterior panorama que se había venido desarrollando entre los pueblos indígenas. Con la llegada al territorio de los muiscas se inició un proceso de conquista y sojuzgamiento. A medida que los españoles fueron avanzando construyeron varios asentamientos, dispusieron un nuevo ordenamiento del territorio de acuerdo a los intereses de cada grupo conquistador. Dicho ordenamiento respondía a los recursos que se encontraban en los asentamientos, proceso en el cual generalmente no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos que habitaban allí. Estos establecimientos continuaron en los siguientes 3 siglos con un proceso de expansión guerrera y colonizadora, introduciendo además un gran número de población negra africana como mano de obra esclava, avanzando sobre las poblaciones indígenas y de palenqueros que se vieron sometidos a periódicos desplazamientos. En el año 1499 el navegante español Alonso de Ojeda llegó a las costas del norte de Colombia, Cabo de la Vela, acompañado de Américo Vespucio, quien nombraría la tierra firme con el actual nombre en honor a Cristóbal Colón. En 1501 Rodrigo de Bastidas recorrió la costa entre La Guajira y Cartagena y descubrió el río Magdalena. En 1510 Alonso de Ojeda fundó a San Sebastián de Urabá, la primera población española en tierra firme, pero ese mismo año su gobernante provisional, Francisco Pizarro, decidió abandonarla y se trasladaron a un sitio en el Golfo de Urabá donde fundaron bajo la dirección de Martín Fernández de Enciso a Santa María la Antigua del Darién. Esta ciudad, que fue capital de la primera gobernación española en la zona Castilla del Oro, fue a su vez abandonada en 1517. Con Santa Marta, 1525, y Cartagena de Indias, 1533, se estableció el control español de la costa. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó una vasta área en la región derrotando a la poderosa cultura chibcha, fundando la ciudad de Santa Fe de Bogotá y nombrando la región Nuevo Reino de Granada. Para establecer un gobierno civil en la Nueva Granada se creó una Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá en 1548-1549. La Real Audiencia era un cuerpo que combinaba la autoridad ejecutiva y judicial hasta que se estableció una presidencia o gobernación en 1564 asumiendo poderes ejecutivos. Hasta 1550 el territorio de Colombia estaba formado por las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, las cuales estaban sujetas a la Audiencia de Santo Domingo, y la de Popayán que estaba sujeta al Virreinato de Lima. La jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá incluyó estas gobernaciones desde 1550 y se fue extendiendo con el tiempo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo alrededor del territorio correspondiente a la Nueva Granada. En 1717 Santa Fe se constituiría en la capital del Virreinato de Nueva Granada, que aunque suspendido en 1724 por problemas financieros, fue reinstaurado en 1740 y continuó hasta la pérdida del poder español sobre los territorios en los años 1810. La conquista. Las primeras ciudades colombianas fueron fundadas en 1509 o 1510 en la región de Urabá y el Darién. Estos primeros asentamientos no prosperaron como ciudad, pero aún hoy se encuentran muchos de estos municipios. Es Santa Marta, fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas, la ciudad más antigua de Colombia y del continente americano. Consolidación colonial. En 1548 se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que pertenecía administrativamente al Virreinato del Perú. El actual territorio de Colombia como parte de las Indias no fue considerado como colonia por la administración española sino como reino, o parte de reinos, gobernado directamente por el monarca ya que la corona era la dueña sobre las tierras y mares que se descubrieren y conquistaren de acuerdo a las capitulaciones. Por Real Cédula de 1500 se prohibió esclavizar a los nativos. Luego las leyes de Burgos 1512 establecieron la encomienda para incorporar a los nativos a la civilización europea y evitar la extinción de la población. No obstante, los encomenderos no acataron los mandatos reales y por ello los funcionarios reales solicitaron la abolición de la encomienda. Luego se estableció la ermita que obligó al natural a trabajar tanto para el gobernador como para el funcionario, lo que condujo a una alta mortalidad indígena en el siglo XVI.
se agruparon para formar batallones para enfrentar a los rebeldes que querían el poder liberalista. La presidencia del nuevo Reino de Granada. El virreinato de la Nueva Granada. Con el riesgo de que las tierras quedasen deshabitadas, la corona vendió propiedades a los gobernantes, conquistadores y sus descendientes, creándose las grandes haciendas y la posesión de minas. Se introdujeron esclavos negros como mano de obra. Igualmente, para proteger a la diezmada población indígena se creó el resguardo. El repoblamiento se consiguió al permitir la colonización por campesinos y sus familias que procedían de España. Con esto, se iniciaron las bases del período colonial. La Nueva Granada estuvo gobernada por la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pero las decisiones importantes para la colonia se tomaban desde España por el Consejo de Indias. Una cédula real de 1713 aprobó la legalidad del Palenque de San Basilio, fundado por negros y marrones desde el siglo XVI que habían huido de los esclavistas y se habían refugiado en las selvas del litoral caribe. Las fuerzas españolas no pudieron someterlas y terminaron por tolerarlas, para dar así lugar a la primera población libre en las Américas. Fue su principal líder Bencos Bioo, nacido en la región de Bioo, Guinea-Bissau, África Occidental, de donde fue secuestrado por el traficante portugués Pedro Gómez Reinel, vendido al comerciante Juan de Palacios y revendido por este como esclavo al español Alonso del Campo en 1596, en Cartagena de Indias. Sin embargo, Bencos Bioo fue ejecutado por el gobernador García Girón el 16 de marzo de 1621. El Palenque de San Basilio fue declarado en 2005 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En 1717 el rey Felipe V creó el Virreinato de Nueva Granada. El virreinato estaría conformado por las audiencias de Santa Fe, Panamá y Quito y algunas provincias de lo que posteriormente sería la Capitanía General de Venezuela. La capital del virreinato se situó en la ciudad de Santa Fe. El virreinato se disolvió temporalmente por razones económicas entre 1724 y 1740, cuando se reinstauró nuevamente. El visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres reorganizó las rentas y haciendas públicas, lo que originó levantamientos populares como la Revolución de los Comuneros en 1781. Posteriormente el neogranadino Antonio Nariño divulgó los derechos del hombre y del ciudadano. Por último el virrey Antonio José Amari Borbón tuvo que enfrentar la inconformidad de los criollos y los intentos de estos de formar una junta de gobierno. Finalmente, el virreinato desapareció en 1822 tras las guerras de independencia. El SBI fue el siglo de Pedro Claver, un santo que nació en Cataluña en 1580 y murió en Cartagena de Indias el 9 de septiembre de 1654. Fue conocido como el esclavo de los esclavos por su dedicación y compasión para con los africanos traídos a Colombia. El 18 de noviembre de 1985 el Congreso lo declaró precursor de los derechos humanos en el país. Durante el siglo XVIII destacó la figura del sacerdote, botánico y matemático José Celestino Mutis, 1732-1808, delegado por el virrey Antonio Caballero y Góngora para realizar un inventario de la naturaleza de la Nueva Granada, que fue conocido como la Expedición Botánica, la cual clasificó plantas, fauna y fundó el primer observatorio astronómico en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. El 15 de agosto de 1801 el científico prusiano Alexander von Humboldt llega a Fontibón en donde se abraza con Mutis y comienza su expedición por la Nueva Granada hasta Quito. El encuentro entre ambos estudiosos es considerado el punto más brillante de la expedición botánica. Época de la Independencia. El contexto de la independencia. La emancipación colombiana se enmarca en la coyuntura de las revoluciones burguesas y no debe entenderse como un evento aislado, ya que cuando se produjo, la mayoría de los países latinoamericanos sujetos a la corona española, también estaban en el proceso de proclamar sus respectivas independencias, o bien, ya lo habían cursado en su totalidad. Múltiples causas facilitaron estos procesos, entre ellas se destaca la situación de la metrópolis española, que por aquellos años pactó con los ingleses y franceses el reparto de Portugal, pero fue traicionada e invadida por Napoleón, quien tras capturar al monarca Fernando V, otorgó a José Bonaparte los títulos de rey de España y emperador de las Américas. El 2 de abril de 1767 la Compañía de Jesús es expulsada del Imperio Español por orden real de Carlos I, quien los acusa de ser los promotores del motín de Esquilache y por lo tanto deben abandonar también el virreino de la Nueva Granada.
El 16 de marzo de 1781 Manuela Beltrán rompe el edicto referente a las nuevas contribuciones y dentro de lo que se conoció como la insurrección de los comuneros, un movimiento netamente popular en donde participaron campesinos, indígenas y mestizos en general. Los comuneros intentaron tomarse el poder colonial, pero este logró firmar con ellos unas capitulaciones aprobadas por la audiencia en las cuales daba ciertas preferencias a los americanos frente a los españoles. Las capitulaciones fueron desconocidas por el virrey Manuel Antonio Flores. Un grupo de comuneros bajo el mando de José Antonio Galán volvió a sublevarse ante el incumplimiento de las capitulaciones, pero bien pronto fueron apresados. El 2 de febrero de 1782 Galán fue ahorcado junto con los otros 3 jefes comuneros. Sus cabezas, manos y pies fueron expuestas en estacas en las plazas públicas de la capital virreinal y en los pueblos más activos de la rebelión. Sus descendientes fueron declarados infames, todos sus bienes confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal. El cacique Ambrosio Pisco fue encarcelado en Cartagena y pese a que luego fue indultado, nunca pudo volver al interior del país. Otros dirigentes fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos, vergüenza pública y prisión en África. Muchos campesinos sin tierra fueron enviados a Panamá, donde debieron perecer por cuenta de las inclemencias del malsano clima tropical. Las pocas penas impuestas a los participantes más ricos fueron mucho menos horrendas, algunos simplemente fueron encarcelados en Cartagena y después fueron indultados. Mucha gente se dispersó a las zonas periféricas por temor a las represalias. En 1812, se reunieron en España algunos americanos y peninsulares, para redactar la Constitución de Cádiz, con la cual los españoles buscaron hacerse al apoyo de los americanos, ya que este resultaba indispensable para sostener la guerra contra Francia. Este listado de leyes sirvió como modelo para varias de las cartas magnas, que se implementaron en los países latinoamericanos, tras sus independencias. La situación en España generó un serio vacío de Estado, pues las personas seguían fieles a Fernando Villa, no a los constitucionalistas ni a Bonaparte. Finalmente, el monarca español fue liberado y al retomar el trono, se negó a firmar la Constitución de Cádiz y organizó un golpe de Estado contra la regencia de los 5 constitucionalistas. Así fue como se restableció el absolutismo. Poco tiempo después, el rey envió a Pablo Morillo para pacificar, es decir acabar con los revolucionarios desde Caracas hasta el Darién, independientemente del costo en sangre que esto tuviera. Tal acción enfureció a los criollos, que le habían sido leales y en este contexto sobrevinieron las independencias, pues seguir a los haitianos y estadounidenses, parecía ser una mejor alternativa que someterse al absolutismo, a Napoleón o incluso a los constitucionalistas. La pacificación comenzó con el sitio de Cartagena en 1815. En Colombia, todo comenzó con una serie de hechos liderados por Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, mujer muy destacada durante la guerra independentista, y Camilo Torres. Más tarde, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, encabezaron la lucha, que se desarrolló en una serie de batallas, iniciadas en 1810 y concluidas en 1819, con la Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, y el Congreso de Angostura, que condujeron a que el territorio ocupado por el Virreinato de la Nueva Granada se convirtiera en una república federal, conocida como la Gran Colombia en honor al navegante Cristóbal Colón. El primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar. El 28 de febrero de 1813 los criollos liderados por Bolívar se enfrentan a los españoles en la batalla de Cúcuta que dio paso a la campaña admirable que liberó el occidente de Venezuela. Gritos independentistas, 1810-1812. La patria boba, 1810-1816. Luego de los diversos gritos de independencia, en el período comprendido entre 1810 a 1816 hubo grandes conflictos internos que surgieron por opiniones encontradas acerca de la forma de organizar el nuevo gobierno. Las constantes peleas entre los federalistas y centralistas, y estos a su vez contrarrealistas, dieron origen a este período inestable. Durante 5 años en el nuevo reino de Granada cada provincia proclamó sus autoridades, cada aldea tenía su junta independiente y soberana. La palabra federalismo se convirtió en la soberbia doctrina de la impotencia. Las derrotas iniciales de Bolívar, el conservatismo oligárquico del Perú virreinal y la política centralista de Buenos Aires en el sur, que engendra la segregación y el separatismo de las provincias del Río de la Plata,
ofrecen un mismo espectáculo de división y caos de Nueva Granada. La Reconquista, 1815-1819. Disueltas las juntas fernandistas, Fernando ordenó la reconquista de la Nueva Granada y Venezuela, acción que quedó a cargo de Pablo Morillo con el restablecimiento del virreinato en cabeza de Juan de Sámano. Pablo Morillo recibió las tropas desde los puertos de Sevilla y Barcelona y salió de Cádiz el 17 de febrero de 1815. El 22 de agosto de 1815 inició el sitio de Cartagena, desde donde se aventuraron las tropas para los bloqueos de los puertos de La Dorada, Caldas y Puerto Salgar, Cundinamarca, llegando a Santa Fe de Bogotá y tomando la capital con las tropas del ejército español en plaza pública en la Plaza Mayor, actualmente Plaza de Bolívar. La Independencia, 1817-1824. Si bien durante el régimen del terror varios grupos republicanos se mantuvieron activos ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en la Guayana venezolana y en el Casanare, no sería sino hasta 1819 cuando se emprendió el proceso final de expulsión del dominio español. En 1819 un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que separan Casanare de Tunja y Santa Fe. Tras la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá tuvo vía libre para tomar el control definitivo de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. Ese mismo mes, el 19, se proclamó la República de Colombia, la cual ya había sido firmada en el Congreso de Angostura del 15 de febrero del mismo año y cuya ley fundamental se proclamó el 17 de diciembre. La liberación de Caracas, Popayán y Santa Marta en 1821 abre las puertas a la Constitución de Cúcuta. La República del siglo XIX. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes confrontaciones y cambios. Se pasó de ser una dependencia del Imperio español en sus inicios, a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. El crecimiento poblacional fue en realidad lento en un territorio bastante grande, lo que incidió en el desarrollo económico del país. Para 1825 Colombia tenía 1.223.589 personas con un crecimiento demográfico del 3.2% anual. Para 1870 serían 2.916.703 y para 1898 se calculan 5.386.000 habitantes, aunque las guerras civiles y la falta de censos metódicos en la época no permiten una precisión de números. Las guerras civiles evitaron cualquier éxito en programas que buscaron fomentar la inmigración europea en Colombia durante ese siglo y en consecuencia los núcleos poblaciones eran en realidad islas incomunicadas por el difícil relieve y la carencia de infraestructuras del país. En 1870 el estado más poblado de Colombia era Boyacá con 499.000 habitantes de 2.7 millones del total nacional. Pero dicho año marca una intensa migración interna producto tanto de las guerras civiles como de la necesidad de ocupar las tierras de cultivo en climas más cálidos. Esto explica el por qué el puesto de Boyacá como la región más poblada durante el siglo XIX desciende en las siguientes décadas. En 1898 pasa a ser el segundo del país después del Cauca y en 1912 es el quinto. La Nueva Granada dentro de la Gran Colombia, 1819-1832. El 30 de agosto de 1821 se reúnen delegados de Nueva Granada, Colombia, y Venezuela en Villa del Rosario, uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta. El resultado de este importantísimo encuentro denominado Congreso de Cúcuta fue la Constitución de Cúcuta, también llamada Constitución de 1821, con la cual se creó la Gran Colombia, un enorme estado federal compuesto por los países anteriormente mencionados. El 19 de julio de ese año los padres de la patria aprobaron la Ley de Libertad de Vientres, la cual conciliaba las disputas entre esclavistas y antiesclavistas y que consistía en que los hijos de los esclavos de la época eran considerados personas libres, pero no sus padres. Después de la independencia dos corrientes políticas se enfrentarían, por un lado la del libertador Simón Bolívar que pensaba en la liberación de toda la América española y la construcción de un gran proyecto regional y la del general Francisco de Paula Santander que quería una consolidación republicana. Santander y su grupo tienen recelos de que la constitución bolivariana promulgada en Bolivia sea impuesta en Colombia, la cual daba un poder casi monárquico al presidente y un sistema fuertemente centralista que chocaba con la vocación federal de los santanderistas.
El choque de ambos proyectos se da el 9 de abril de 1828 en la Convención de Ocaña, en donde los bolivarianos declaran dictador a Bolívar, lo que a su vez abre el atentado contra su vida en Santa Fe el 25 de septiembre del mismo año. La crisis llevaría bien pronto a un fracaso en la unidad de la Gran Colombia, y aunque el Libertador intentó salvarla con la celebración del Congreso Admirable el 20 de enero de 1830, no evitaría la separación definitiva de Venezuela y la consecuente separación de Ecuador varios meses después, el 30 de mayo. La República de la Nueva Granada, 1830-1862. Separados Ecuador y Venezuela, Colombia también formaliza dicho acto de disolución el 20 de octubre de 1831 en la Convención Granadina bajo el régimen presidencialista encabezado por el general Santander. El que se llamara Departamento de Cundinamarca dentro de la Gran Colombia, heredó dicho nombre para comprender el territorio actual junto al de Panamá y la costa de los Mosquitos en la actual Nicaragua. La Convención Nacional del 29 de febrero de 1832 ratificó su creación como República de la Nueva Granada, cuyas provincias eran Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena de Indias, Mompox, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas, y las cuales pasarían a llamarse en adelante departamentos. El presidente José Ignacio de Márquez sancionó una ley que suprimía los conventos católicos que albergaran menos de 8 religiosos, lo que ocasionó una rebelión que causó la Primera Guerra Civil Colombiana entre 1839 y 1842, conocida como la Guerra de los Conventos. Entre 1848 y 1849 se acuñan por primera vez los nombres de los que serían los dos partidos tradicionales por los siguientes 150 años, el Partido Conservador y el Partido Liberal. En 1853 se presenta un momento de grandes reformas constitucionales como la adopción del federalismo y la abolición de la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. En 1849 la costa atlántica sufre una epidemia de cólera importada desde Asia a través de Cartagena de Indias. La epidemia dura 3 meses, en los cuales muere la tercera parte de la población de la ciudad y unas 20.000 personas de la región. El 21 de mayo de 1850 el presidente José Hilario López promulga una ley en la cual confirma la expulsión de la Compañía de Jesús en consonancia con la decisión de Carlos I de España, 1767, la cual el presidente considera aún en vigencia. El 21 de julio de 1851 el Congreso de la República y el gobierno de José Hilario López aprobaron la ley de manumisión por medio de la cual se daba por terminada la esclavitud en Colombia. La discusión demostró la preocupación de los esclavistas por la propiedad privada y solo aceptaron suscribir la ley cuando el gobierno les garantizó el pago de los esclavos. La ley benefició a cerca de 16.000 personas que aún eran esclavas después de la independencia.